Pues vamos en esta ocasión a meditar acerca de este título que le hemos puesto a esta reflexión que se llama la oración ferviente. La oración ferviente. El Señor nos enseña en su palabra que debemos orar así, con persistencia. Hemos visto diferentes versículos en donde somos llamados a orar sin cesar, a orar en todo momento, a interceder delante de nuestro Dios, en todo, decíamos, en todo lugar y en todo momento. Nos dice primera a los Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Pero existe un riesgo, existe un peligro de que nosotros en este cumplimiento, nosotros lleguemos a caer, hermanos, en ese peligro, decía, de que lo hagamos sin fervor o sin pasión, que lo lleguemos a hacer mecánicamente, como solamente tal vez como una costumbre, pero sin tener o poner mucha atención en lo que nosotros estamos haciendo delante de nuestro Dios. Podemos incluso pasar mucho tiempo postrados, arrodillados o en la forma en que nosotros oramos. Podemos pasar mucho tiempo pensando que con ello pues nosotros estamos cumpliendo con nuestro deber o con nuestro compromiso de orar, como nos dice el Señor en este mandamiento de orar sin cesar. Estaba leyendo acerca de las declaraciones de un pastor puritano que dijo que orar de esa manera, sin fervor o sin pasión, pues esto ofende al Señor. Pues es una oración, se convierte en una oración fría, se convierte en una oración sin vida, sin fervor, sin sentido, donde tal vez haya, como decía, mucho tiempo, ocupamos mucho tiempo en orar al Señor, pero pudiésemos decir acerca de que oramos en cantidad, pero no en calidad, por lo cual vemos nosotros que al hacer esto, cuando no lo hacemos con el debido propósito, pues entonces nosotros, pues de esa manera incluso podemos llegar a ofender a nuestro Dios, cuando no le damos la importancia a Dios de cómo nos presentamos ante Él o cómo oramos delante de Él y sobre todo estar conscientes de que nos acercamos ante su majestad, ante su gloria. Es un engaño muy común y peligroso el que nosotros menospreciemos eso cuando oramos, ante quién estamos orando y pues también la forma en que nosotros oramos. Lamentablemente, pues ahora lo que vemos con todas estas doctrinas heréticas que se han introducido dentro de la iglesia, en donde decimos que pues ya decretan, que ya le ordenan a Dios sin tener en cuenta cuál es su voluntad o cuál es el deseo del Señor. Entonces menosprecian la voluntad del Señor y decía pues que se corre ese peligro de que ignoremos o voluntariamente lo hagamos, que nuestras oraciones pues ya sean vacías, sin vida, sin sentido y en una forma mecánica, sin tener en cuenta de quién lo hacemos. Si oramos, por ejemplo, solo para tranquilizar nuestra conciencia, esa es una de las malas prácticas, ¿verdad? Que solamente porque alguien nos dice, pues tienes que orar, o tienes que hacer esto, o tienes que hacer aquello, y tal vez, ¿verdad? Por tener esa tranquilidad de que lo hacemos, de que obedecemos, de que cumplimos con nuestro deber, entonces nuestra conciencia está tranquila y ese es un peligro cuando solamente lo hacemos para satisfacer nuestra conciencia. Podemos decir lo que pensamos o incluso lo que sentimos en nuestro corazón. Es para cumplir un deber como lo hacemos o para que se haga lo que el Señor desea y lo que le pedimos en oración. Bueno, esta es una pregunta muy importante que nosotros debemos de analizar. ¿De qué manera oramos a nuestro Dios? Como decía, si solamente pues porque tenemos que hacerlo, porque es un mandamiento, o como dice el Señor, ¿verdad? En esa oración modelo, lo hacemos para que se haga la voluntad del Señor. Yo creo que nuestra oración debe de ser así.
orar para que se haga la voluntad del Señor, porque esa es la enseñanza bíblica, la enseñanza del Señor. Porque decimos, al Señor no le interesa el tiempo que duramos en la oración. Tal vez, como decíamos, pudiésemos pasar horas repitiendo, pudiésemos pasar incluso toda la noche pensando que con eso ya estamos agradando al Señor, ¿verdad? Entonces, al Señor no le interesa qué tanto tiempo nosotros oramos. Sí es cierto, hay un mandamiento de parte del Señor que dice que oremos sin cesar, pero estar involucrados en la oración y saber que estamos delante del Señor, pues decimos eso es lo importante, la forma en que lo hacemos, cómo nos acercamos y saber a quién nos estamos dirigiendo. Nuestra oración debe de ser para que se lleve a cabo la voluntad de nuestro Dios, porque decimos no es lo que nosotros hagamos por Él. Cuando oramos, no le estamos nosotros informando al Señor, ¿verdad?, lo que le está sucediendo en nuestra vida, porque Él lo sabe. Entonces no es lo que nosotros podamos hacer por el Señor o incluso informarle al Señor lo que está pasando, sino que se trata, hermanos, de que nosotros estamos ante Él para que se cumpla lo que Él desea y lo que Él quiere, ¿verdad?, para con nosotros. Y que nosotros tengamos ese entendimiento, ese discernimiento de cuál es la voluntad de nuestro Dios para con nosotros. Porque no son nuestras habilidades, no son ni siquiera nuestros recursos como humanos, sino es la voluntad de nuestro Dios la que nos dice el Señor que debemos de pedir que se lleve a cabo su voluntad y también para que se manifieste el poder de Dios para su gloria y para su alabanza. Por lo tanto, pues orar al Señor de esta manera con fervor, decíamos, es con el propósito de que se cumpla la voluntad de nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de poner todos nuestros sentidos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que Él nos hable, que Él nos enseñe a través de ese momento en que nosotros pasamos ocupados en la lectura de su palabra y también cumpliendo este mandamiento, como repito, a través de la oración, con fervor, con pasión, conociendo y deseando hacer su voluntad. Cuando nuestro corazón, hermanos, es guiado por el Señor, es cuando nosotros podemos cumplir con este deseo de nuestro Dios con eficacia. Es cuando Él cambia nuestro corazón y, como dice la carta a los Corintios, es cuando nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos son conformados a la imagen, a la semejanza de nuestro precioso Salvador. Entonces eso es lo que buscamos a través de la oración, ser a través de la oración y la lectura de su palabra, y esto lo hace el Espíritu Santo cuando nosotros, hermanos, nos disponemos y le damos el lugar a nuestro Dios y somos obedientes al Señor, a su palabra, para que esto suceda en nuestra vida. Nuestro corazón cambia, nuestros pensamientos cambian, hermanos, y nos conformamos a Él, como dice su palabra, como por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo. Porque decimos, hermanos, por ejemplo, cuando hay cosas que nos estorban en nuestra comunión con Él, ¿verdad?, en nuestra vida diaria, en nuestra vida personal, y nosotros estamos luchando tal vez con una tentación o estamos luchando, hermanos, ¿verdad?, con algún pecado. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor en oración, debemos de llevar a cabo esta lucha y debemos de salir, hermanos, vencedores, ¿verdad? Debemos nosotros de luchar hasta resolver este problema en la oración, ¿verdad? Y esto solamente lo podemos hacer cuando dedicamos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras fuerzas, para que nosotros, hermanos, podamos continuar en esa comunión con nuestro Dios.
Entonces, no rehuir la lucha, sino que cuando vienen esas luchas, vienen esos problemas, esas tentaciones, nosotros vengamos al Señor en oración y súplica delante de nuestro Dios. Por eso llegamos a pensar que cuando vienen esos problemas o esas luchas, cuando Dios permite que pasemos incluso por necesidades o por tribulaciones, es para que nosotros reaccionemos, para que nosotros busquemos más al Señor, para que nosotros perseveremos en la oración y entonces podamos, hermanos, vencer en el nombre del Señor. Y decía, para que así el nombre de nuestro Dios sea glorificado. O también incluso cuando nosotros tenemos el estar aferrados a este mundo, cuando, como dice el apóstol Juan en la primera carta, que el maligno pues nos ofrece, ¿verdad? Dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanidad o vanagloria de este mundo. Y cuando nosotros no ponemos atención en eso, hermanos, pues entonces podemos nosotros pues ser atribulados, podemos caer incluso en el pecado cuando nosotros pues descuidamos esa relación con nuestro Dios. Pero es precisamente cuando nosotros debemos de venir ante el Señor y como leíamos en este texto que leíamos en Lamentaciones 2, el versículo 19, donde nos dice, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor, alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. Bueno, nos dice, ahí está el remedio, ¿verdad? Enfrentamos luchas, enfrentamos tentaciones, enfrentamos al mismo pecado, pues la petición, hermanos, la debemos de llevar delante de nuestro Dios y como decía, nosotros debemos de, hermanos, de contender como por la fe, debemos nosotros perseverar hasta obtener la victoria, ¿verdad? No ceder hasta vencer. Cuando Dios permite que todo esto pase en nuestra vida, hermanos, entonces cuando nosotros reflexionamos, cuando nos sentimos, por ejemplo, en angustia, cuando nos sentimos tal vez enfermos, necesitados, y es cuando nosotros realmente podemos mirar al Señor, valorando lo que el Señor, hermanos, nos ha dado, y valorando lo que es poder tener la comunión con nuestro Dios, es cuando realmente podemos poner atención hacia qué necesitamos y la forma en que nos dirigimos y ante quién, hermanos, nos dirigimos. Por eso es tan importante que nosotros estemos, como lo dice aquí, orando con fervor, orando fervorosamente hasta que logremos la victoria en el nombre del Señor. Porque esta es una seguridad que nosotros tenemos ahora como creyentes, como hijos de Dios, en donde nos dice que en Cristo somos más que vencedores, que aún el mismo pecado no prevalecerá contra nosotros, así como lo dice, ni las mismas puertas del infierno prevalecerán contra el pueblo del Señor. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es venir ante el Señor, implorar su favor y perseverar en la oración con todo nuestro corazón, porque estamos seguros, como dice su palabra, que en el nombre del Señor somos más que vencedores. Porque de otra manera, pues nos conformaríamos al pecado, nos conformaríamos al mundo, seríamos semejantes como lo es el mundo, ignoraríamos la palabra del Señor, los mandamientos del Señor, incluso podemos caer en ese grave peligro, ¿verdad?, de que aún nosotros, considerándonos como creyentes o como cristianos o como hijos de Dios, pues caigamos en ese grave error de simular nuestra vida, de aparentar que somos creyentes, aparentar que somos cristianos, aparentar que cumplimos con las cosas de Dios, pero nuestro corazón está muy lejos del Señor. Y es cuando nosotros actuamos con hipocresía, aparentando solamente,
cuando ya el celo de las cosas de Dios se ha ido de nuestras vidas, cuando nosotros pues ya no nos interesa si asistimos a los servicios, ya no nos interesa si pecamos, ya no nos interesa si nosotros pues estamos bien delante del Señor, ¿verdad? Ya cuando las cosas de Dios ya perdieron importancia para nosotros, es cuando pues lamentablemente ya actuamos con hipocresía. Es, creo yo, un pecado terrible delante de nuestro Dios cuando nosotros aparentamos, ¿verdad?, en nuestra vida, cuando nosotros nos alejamos del Señor, que aunque aparentemente decimos somos cristianos, somos hijos de Dios, pero ya nuestra vida ya perdió el interés en las cosas de Dios, incluso hasta en nuestra salvación, y pecamos deliberadamente, ¿verdad?, sin ningún freno. Por eso el Señor nos advierte de ese peligro, ¿verdad?, de que podamos caer en esa hipocresía, solamente fingiendo, solamente aparentando que somos creyentes. Es como nos dice el libro del Apocalipsis: ay de ti que no eres ni frío ni caliente, ¿verdad?, sino que eres tibio. En otras palabras, lo que yo entiendo aquí, ¿verdad?, lo que se refiere es a que eres hipócrita, ¿verdad? Porque dice, hermanos, el frío, pues el que se considera frío y los que consideramos fríos son aquellos que rechazan abiertamente al Señor, ¿verdad?, que no quieren saber nada del Señor. Por otra parte, los que consideramos como calientes son los que son fervorosos, que adoran a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente, y estos son, pues entendemos, los que agradan al Señor. Pero también nos habla de aquellos que pues no son ni fríos ni calientes, y dice el Señor que pues a estos los vomitará de su boca. Estos son los abominables, ¿verdad?, que como decíamos son hipócritas delante del Señor, solamente están fingiendo, tal vez por conveniencia, decía tal vez por aparentar, ¿verdad?, tal vez por quedar bien con alguien, pero que en su corazón pues rechazan al Señor. Entonces esta forma, decíamos, es del tibio, es superficial, es negligente en las cosas de Dios, ¿verdad?, es tardo, es perezoso en venir al Señor, en buscar su rostro, en orar fervientemente, porque se ha descuidado hasta caer en ese grave pecado que es la hipocresía, decía, de aparentar solamente, como les dice el Señor en el Evangelio de Lucas, en su capítulo número 12, en los versículos del 1 al 3, dice la palabra del Señor: hermanos, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Esa hipocresía que, decía el Señor, son sepulcros blanqueados, que por fuera aparentan, ¿verdad?, blancura, aparentan santidad, aparentan que pues son justos, que son santos, dice, pero por dentro pues está toda esa inmundicia, toda esa podredumbre, ¿verdad? Y entonces ese es el riesgo cuando nosotros menospreciamos, decíamos, ante quién estamos, ante quién nos presentamos, a quién le estamos pidiendo, y decíamos incluso, hermanos, pues olvidarnos de su voluntad. Lamentablemente muchos los creyentes, podemos decir, hermanos, caemos en cierta forma en esta práctica de orar sin fervor, mecánicamente. Y decíamos, a veces tratamos de justificarnos, tratamos de hacerlo, como decía, bueno, solamente por cumplir, solamente por tranquilizar nuestra conciencia, y decía, no tenemos tal vez interés en que se cumpla la voluntad del Señor.
Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado cómo oramos, cómo nos presentamos, cómo estamos delante de nuestro Dios. Y esta es una, como decíamos, una advertencia que nos hace el Señor, ¿verdad? En esta carta, en este Evangelio de Lucas, donde seguimos leyendo el versículo 2, dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. No podemos engañar al Señor, no podemos ocultarnos delante de Él. Debemos de venir a Él con un corazón sincero, con un corazón humilde, porque estamos delante de nuestro Hacedor, el que nos conoce, hermanos, como dice aquí, porque delante de Él no hay nada encubierto, no le podemos engañar. Como decía, podemos ocultarnos de la mirada del pastor, podemos ocultarnos de la mirada de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestras amistades, pero del Señor, de Él, no nos podemos ocultar, ¿verdad? Porque decíamos, cuando caemos en ese grave pecado de la hipocresía, aparentar lo que realmente pues no queremos o no deseamos. Aún en la comunión o intimidad con el Señor es cuando pues más bien en esos ataques del enemigo que se interponen para trastornarnos, decía, es en ese momento de intimidad con el Señor, para tentarnos con el pecado, ¿verdad? Para destruirnos, ¿verdad? Y como lo vemos en este pecado tan grave como es el orgullo. ¿Cómo es que aún en esos momentos en que estamos en comunión con el Señor o buscando al Señor en comunión en la oración, el tentador de nuestras almas se presenta y tal vez nosotros lleguemos a pensar que estamos haciendo algo bueno, incluso cuando estamos adorando al Señor con nuestro corazón? Podemos ser tentados a que nos sintamos satisfechos y digamos, bueno, qué bueno soy porque estoy adorando al Señor. Y ese es el pecado del orgullo, ¿verdad? El pecado terrible por el cual incluso fue lanzado el mismo Satanás de la presencia del Señor, ¿verdad? Cuando se siente incluso como Dios y quiere hacer o sentarse en el trono de Dios, entonces se entromete ahí nuestro ego, ¿verdad? Se presenta esa tentación de pensar que somos buenos, que somos santos y que nosotros, bueno, pues lo que pensamos pues es agradable, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es agradable ante nuestros ojos y lo que hacemos es pues vanagloriarnos de algo que puede ser bueno, pero cuando no ponemos atención, como decía, cómo lo estamos haciendo, podemos caer en ese grave error de menospreciar al Señor, menospreciar su voluntad. Pudiésemos preguntarnos en dónde vemos esa tentación de Satanás. Si nosotros vamos a la Escritura, en los Evangelios, principalmente en el Evangelio de Mateo, en el 4 y Lucas también 4, nos habla de que incluso nuestro Señor cuando está ahí en el desierto, ¿verdad? Ahí está nuestro Señor en ese ayuno donde nuestro Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu. Nos dice que estuvo 40 días con sus noches ahí, y ahí en ese lugar donde está el Señor, donde aparentemente no hay otra cosa, ¿verdad? Es un desierto. Hasta ahí mismo se presenta Satanás para tentarle. Y nosotros sabemos, como decíamos, lo que le responde el Señor, ¿verdad? Lo que está escrito en la palabra del Señor. Entonces, encontramos estas palabras del Señor, ¿verdad? Para que nosotros seamos protegidos,
para que no caigamos en ese error de vanagloriarnos, de menospreciar la oración. Como decía, estamos expuestos a ese peligro, ¿verdad? De caer en el orgullo, en que nuestro ego se manifieste. Pues el Señor nos advierte, como leíamos aquí en Lucas 12:1, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿verdad? Entonces, esto nos llama, hermanos, a tener humildad delante de nuestro Dios. No hay nada encubierto delante de su presencia, no hay nada oculto. Y esto nos debe de hacer reflexionar. ¿Cómo oramos? La Escritura nos dice en este texto de Lamentaciones 2:19, levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor y alza tus manos a Él, ¿verdad? Implorando, dice el Señor, implorando. Por eso decíamos, debemos de venir al Señor con humildad, con reverencia, pero también con fervor, como lo dice Hebreos 11:6, reconociendo que Él es Dios y que Él es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el Señor.